la honra y la gloria, recibiendo con beneplácito la palabra que nuestro Dios nos regala todos los días en este mismo horario. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, y los invito para que juntos hagamos una sola voz, pidiéndole a nuestro Dios su presencia, que Él esté con nosotros en este momento. Damos gracias a nuestro Señor por la oportunidad de recibir a nuestro Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias sean dadas a Dios por la hermosa y maravillosa sangre de Jesucristo y por su precioso y amado Hijo que dio su vida en la cruz en rescate por todos nosotros. Amados, oremos a nuestro Dios. Padre Dios, Padre de toda honra y de toda gloria, Señor, permítenos venir cubiertos con la preciosa sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a fin de poder ser aceptables delante de tu presencia en esta hermosa mañana. Y quiero traer juntamente contigo, Señor, a mis preciosos hermanos que ya están listos para recibir, Señor, tu palabra en esta hora. Señor, por favor, bendícelos. Por favor, envía bendición de lo alto a sus corazones y úngeles, mi Dios, con espíritu de sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu verdad y de tu palabra. Ahora, Padre Dios, solo quiero suplicarte también que tú pongas sobre mí, oh Dios, la unción y el respaldo de tu espíritu de verdad en mi corazón y en mi vida, de tal modo, Señor, que la palabra que va a ser dada sea únicamente tu verdad y no palabras mías, Padre eterno. Señor, ayúdame siempre a hablar lo que tú quieres que sea hablado y no lo que yo quiero, Señor. Padre, ayúdame siempre a ser guiado y conducido por tu Espíritu Santo, que tú guíes tu palabra, Señor, y guíes el mensaje directo al corazón de todos y cada uno de nosotros que vamos a escuchar. Padre, dando la suficiente gratitud para agradecer continuamente, Señor, la palabra que tú nos das. Bendice nuestro corazón con espíritu de gratitud y alabanza, Padre. Te lo estamos suplicando en tu nombre, en este nombre glorioso y maravilloso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a dar la honra a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Me hace todo lugar. Me hace sentir. Bueno, hagamos una pequeña reseña de lo que estábamos viendo el día de ayer por mañana, a fin de que podamos continuar con este estudio. Estábamos hablando cómo el Señor había dado instrucciones a Elías una vez que él se había presentado en público. Les he estado diciendo que la vida de Elías es un enorme y grande ejemplo para nuestras vidas a seguir. De modo que, amados hermanos, Elías sabía tener un ministerio delante de la gente, pero también él desempeñaba un ministerio en la soledad. Es decir, él vivía dentro de esa soledad donde el Señor lo llevaba, pero también sabía ministrar en público. Esto es algo paradójico, pero de alguna manera, hermanos, es algo que a nuestra vida debe de participarse. Es decir, debemos de ser gentes que podamos estar en público, pero también debemos aprender a vivir en los lugares solitarios. Estaba recordando el otro día a una pastora que me decía mi hermano Fabián que oráramos por ella o algunas cosas. Y yo le envié un mensaje a la hermana, un mensaje grabado. Ella es pastora allá en Guayaquil, Ecuador. Y el hermano está muy preocupado por ella, porque él ha visto en algunos momentos de su vida difícil, como sucede con todos nosotros. Y estaba yo platicando con la hermana, le grabé un mensaje y le decía que era importante aprender a vivir como la paloma en el desierto. Y decía el hermano Fabián que a la hermana le llamó mucho la atención
el hecho de que le dijera de la paloma solitaria en el desierto. Así que esto es maravilloso. Lo que me dejó con un sabor agradable es de que ahorita esta hermana, esta pastora, anda en Estados Unidos. Dentro de su plan está venir a México. Y le dijo al hermano Fabián que si Dios le daba la oportunidad de venir a México, pues iba a comunicarse inmediatamente con él para que la hermana estuviera con nosotros algunos días aquí. Así que yo dije, bueno, pues sería maravilloso, ¿verdad? Ella está entusiasmada por aprender algo sobre la paloma en el desierto. ¿Y qué es la paloma en el desierto? Es cuando Dios nos lleva a la vida privada, silenciosa con Él, donde el canto de la tórtola, el canto de la paloma, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan ese canto en las palomas, en las tórtolas, hay veces a lo mejor ustedes oyen un sonidito en las madrugadas, un sonidito solamente que más o menos algo así lo puedo tararear, ¿no? Y se oye ese sonido. Ese es el sonido de la tórtola cuando está en los lugares de soledad. Y cuando Dios nos lleva a esos lugares, ¿saben qué, amados? Es porque Dios está preparando algo admirable, maravilloso para nosotros, para prepararnos para ir y enfrentarnos al público. Así que Dios había preparado la vida de Elías cuando le dijo, apártate, sepárate, hazte para allá, quítate de aquí, vete de allá de la vida de Acab y de la vida de esa terrible mujer Jezabel, ¿verdad? Y le dijo, apártate, vete al arroyo de Cherith y allí enviaré a los cuervos que te den de comer y de beber. Y ayer estaba hablando con ustedes, amados míos, sobre ese asunto de los cuervos, y les dije a ustedes que Dios utiliza la palabra, el calificativo de cuervo, porque este era el ministerio de estas criaturas para llevar carne y pan a las criaturas que lo necesitan. Así que ayer estaba hablando sobre esto, pero miren, déjenme decirles, en otros tiempos les he contado cómo el Espíritu se movería dentro y fuera, esperando que antes de que Él complementara o completamente dejara el templo de Israel, amados, Dios había estado moviéndose. Se los dije ayer, cómo el Espíritu de Dios se movió del lugar santísimo al lugar santo, del lugar santo se fue al atrio, del atrio volvió a regresar al lugar santo, luego se mudó nuevamente al lugar santísimo, y el Espíritu de Dios anduvo viajando, por así decirlo, o cambiándose de morada. ¿Cuál era el propósito del Señor al hacer esto? ¿Cuál era el propósito del Señor al moverse de esta manera? El propósito de Dios era, hermanos míos, que el pueblo de Israel añorara, extrañara la presencia del Espíritu de Dios en el lugar donde Él había dicho que habitaría. Pero saben una cosa, el pueblo de Israel, bueno, Dios esperaba que el pueblo de Israel añorara aquello, pero que también dieran su vida que estaba fallando delante de Dios. Su vida estaba fallando, por eso era el mover de Dios de un lado a otro. Y esto estaba Dios haciéndolo con la intención de que el pueblo de Israel extrañara la presencia de Dios en su lugar señalado y que esto los moviera a un arrepentimiento real y sincero delante de Dios. Pero ese arrepentimiento nunca llegó, amados míos. Ahora, la moraleja de este punto que estoy tratando con ustedes y que ayer también les mencioné por la mañana, está basado en esto. ¿Cuántas iglesias cristianas en el mundo entero, trátese de cualquier denominación, el Señor ha abandonado esas iglesias? Las ha abandonado y ha ido a otro lugar, y luego de ahí tampoco ha habido un acogimiento para nuestro Señor y Él ha ido a otro lugar. Vamos, lo que quiero decir es esto: el Señor ha abandonado las iglesias no porque Él es cruel o malo, sino que espera que tan pronto como Él dé las espaldas para dejar a esa congregación, Él espera oír tras sus espaldas el grito, el clamor, el lloro, el gemir, de decir: Señor, no te vayas,
Señor, no te vayas, en qué hemos fallado, Señor. Dinos en qué fue nuestra falla, pero no te alejes de nuestra iglesia. Pero el Señor se aleja y nunca escuchó tras sus espaldas el gemir, el clamor del pueblo, gimiendo por su presencia, clamando por su presencia. Las iglesias dicen en un momento determinado, si se va, ya vendrá otro. Si se va, ya vendrá otro. Es lo que pasa muchas veces con los pastores. Las iglesias dicen, pues si se va este pastor que habla fuerte y habla muy cruel y habla con una verdad muy cruda y fuerte, pues que Dios se lo lleve y ya vendrá otro mejor pastor que él. Pero, hermanos, el propósito no es el asunto de un pastor, sino el pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Padre, no engendrado, bendito su nombre, que cuando Él se va, lo hace con el deseo, hermanos. Por eso es que muchas las veces nos lleva como una paloma en el desierto, nos lleva, ¿y qué tiene que hacer la paloma en el desierto? ¿Qué tiene que hacer? Entonar el canto de ruego, de súplica, diciendo, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, Señor. Me siento totalmente solo, me siento sola, abandonada. Y empieza su canto de clamor, de gemir por el amado. Y en el libro de Cantar de los Cantares dice, la tórtola está dando su canto. Estoy escuchando la voz de la tórtola en el desierto, y ahí es donde Dios nos lleva para extraer de nosotros la mejor alabanza, el mejor clamor, la súplica más grande que podemos hacer. Y esta es la razón por la que Dios estaba dejando al pueblo de Israel, abandonando el lugar santo, se iba al atrio, pero a ellos no les importó en lo más mínimo. Así que, hermanos míos, Dios empezó a moverse, o Él venía del lugar santísimo y venía al atrio, y luego regresaba al lugar santo. Finalmente, Él se movió, ¿saben qué? Después de que Él no oyó los cantos de ruego y súplica de la nación de Israel, abandonó el templo, por decirlo así, o el santuario, y se fue al monte de los Olivos. Y ahí moró por muchos años en el monte de los Olivos. Y ahí esperó que la gente se agachara, se arrepintiera, que la gente pusiera su frente sobre el piso y dijera, Señor, nos arrepentimos en el polvo y en la ceniza, nos arrepentimos, Señor, pero regresa a la casa de oración donde debes morar. Y tan solo si Dios hubiera visto su frente pegada al suelo, barrer con su cuerpo el suelo y levantar polvo y arrastrarse en el camino del gusano, Él se hubiera vuelto a su templo. Él hubiera regresado al templo, pero ellos nunca se arrepintieron. Hoy hasta la fecha los judíos jamás se han arrepentido. Han construido un Yeshua HaMashiach a su antojo, a su molde, a como ellos han querido moldearlo, y adoran y alaban ese Yeshua HaMashiach, pero no al que vino y murió en la cruz del Calvario. Y cuando se trata de hablar de la cruz, lo hacen con un despectismo, tal como una estaca, un madero. El estacado le llaman, en lugar de decir el crucificado. Vean la Biblia hebrea, y así lo llaman siempre, el estacado, en lugar de decir Cristo crucificado. Hermanos, esto es algo sin paralelo. Yo les estaba hablando acerca de carne, y les estaba hablando de estos cuervos, y les dije ayer que estos cuervos no eran aves del cielo, que se dedican a la rapiña, que se dedican a comer cadáveres. No eran esos cuervos. La Biblia lo habla porque es un ministerio de estas criaturas, pero no un ministerio de comer corrupción o de limpiar la tierra de corrupción. Son criaturas divinas, celestiales, que se dedican a llevar pan y agua a aquellos que lo necesitan. Les llevan carne, les llevan pan. Así que Dios dio condiciones a Elías porque Él lo estaba preparando. Ayer yo les di el secreto
del por qué Eliseo, que seguía a Elías, no fue llevado juntamente con Elías. Eliseo perseguía ser llevado y atado también juntamente con su Señor. Pero el Señor no le permitió. Ayer se los expliqué por qué Dios no permitió que Eliseo se fuera juntamente con Elías. Y les estaba hablando ayer sobre esto de Ezequiel capítulo 10, donde habla acerca de carne. Así que quiero que me acompañen nuevamente. Ayer lo leímos, Ezequiel capítulo 10, versículo 11 y 12. Y vamos a ver ahí nuevamente la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito el nombre. Si ya están listos, estoy dando solamente tiempo para que ustedes puedan entrar en el versículo. Ezequiel capítulo 10, versículo 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios. Cuando andaban sobre sus cuatro costados andaban, no se tornaban, es decir, las ruedas no eran propeladas o motivadas por su propio giro, sino que era Dios quien las movía. Cuando andaban, dice, sino que al lugar donde se volvía el primero, en pos de él iban, ni se tornaban cuando andaban, y toda su carne, quiero que vean aquí, la palabra carne, ayer les dije que es basar, y en hebreo es que esta palabra es carne, que los cuerpos llevaban a Elías. Y esto era algo más allá de lo que el hombre mortal aquí puede comprender o entender. Y sus costillas, y sus manos, y sus alas, y las ruedas llenas estaban de ojos alrededor de sus cuatro ruedas. Ahora, es necesario que ustedes vean, lo que quiero que ustedes aprendan en estos versículos, es que la palabra basar significa más que solamente carne. Amados, tenemos carne, porque tenemos mortalidad en nuestros cuerpos. Esos cuerpos no eran cuerpos comunes o inmundos como alguno puede pensar. Ellos venían de lo alto. Estas criaturas celestiales venían de lo alto, venían de todo lugar, venían del mundo infinito donde no hay nada de formas o imágenes idolátricas. Ellos venían del carro de amor del Padre y les llevaban alimento a Elías. Así que esto era maravilloso lo que Dios estaba haciendo con este hombre. Entonces Elías tenía carne de lo alto y el pan del maná de lo alto que procedía del Señor. Y estas eran criaturas humildes, especiales, que se dedican a llevar pan y carne de lo alto. Ellos traen toda esa carne, ellos traen todo ese pan de lo alto, de lo divino, de lo infinito. Y ellos lo llevaban y lo unían dentro de un cuerpo para beber, en este caso agua, que venía de un arroyo humilde. En este caso, amados, aún el arroyo a donde Dios le dijo a Elías que fuera, el arroyo de Cherith, este era un arroyo donde Dios sustentaba y alimentaba ese río, porque ustedes deben recordar que no llovió durante 3 años y medio. Sin embargo, había agua en el río Cherith. Hay muchas cosas que ustedes deben comprender, mis hermanos. Pero déjenme entrar en unos pequeños detalles que pueden darles a ustedes grande alegría, grande gozo en sus corazones, cuando vean lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Quiero que observen estas cosas. Los lugares a donde Dios le dijo a Elías que fueron asignados por Dios textualmente, verbalmente, bajo una instrucción precisa, digna de ser obedecida. Así que Elías no vaciló acerca de la orden u órdenes que Dios le había estado dictando. Y le dijo, apártate, fue la primera cosa, apártate totalmente de aquello que a Dios no le agrada, sepárate de todo aquello. Acuérdense que hemos estado hablando mucho sobre cómo Dios nos ordena separarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Y luego le dijo, y vete al arroyo de Cherith. Y luego lo mandó para allá y le dijo, y yo enviaré a los cuervos que te den de comer. Entonces, hermanos, déjenme hablar ya de esos cuervos. Ayer y ahorita estoy tratando de volver a remarcar ese asunto de los cuervos. Pero ahora quiero que vean el arroyo de Cherith.
Ustedes deben de entender y hacer memoria de la historia. Vamos a hacerla rápidamente. El Señor le dijo a Elías, ve y da esta profecía. La profecía saldrá de tu boca. Ve y párate frente al rey Acab. Ponte cara a cara con él. No tengas miedo de su investidura. No tengas miedo de su posición de rey. Mayor es el que está dentro de ti y el que va respaldándote para que te pares delante de él y le digas las cosas como son. Así que Elías habló cara a cara, y cuando digo cara a cara, no anduvo con rodeos, diciéndole acá los pecados y maldades que él estaba cometiendo delante de Dios, y hacia dónde estaba llevando al pueblo de Israel, a un estado de idolatría como jamás, nunca en la historia de la nación de Israel se habían visto envueltos. Así que este hombre habló y le dijo finalmente, por mi boca no lloverá durante 3 años y medio hasta que yo diga. Y fue cuando entonces el Señor le hizo recordar a Elías las instrucciones: apártate de él y de su malvada esposa Jezabel, vete de aquí y yo te diré a dónde tienes que irte, vete al arroyo de Cherit. La historia es larga y lo he predicado en otras muchas ocasiones, pero estoy resumiendo un punto interesante al que quiero llegar. Así que ustedes recordarán que cesó la lluvia, los ríos se secaron, los arroyos se secaron, escaseó el agua y la gente andaba totalmente desesperada porque sus animales estaban muriendo de sed. Aquí mismo el pueblo de Israel estaba muriendo de sed, pero no doblaban sus rodillas para clamar al Dios del cielo y la tierra, que tiene poder y autoridad sobre todos los elementos naturales, porque todo fue creado por él y para él. Así que es lo mismo, Dios se apartó de la nación de Israel, se fue, por así decirlo, con Elías, pero nadie, oigan bien, nadie siguió a Elías, nadie siguió al Dios de Elías. Dios dijo, en otras palabras, le dijo a Elías, vamos a separarnos, pero no tú y yo, vamos tú y yo a separarnos de esta nación, de Acab y de su malvada esposa. Vente, Elías, vamos a formar una pareja, vamos a separarnos de esta gente malvada. ¿Quién se fue con Elías? Nadie. ¿Quién lo siguió? Nadie, absolutamente nadie. Vieron que él dijo, oigan, Elías dijo, y no lloverá, ¿verdad? Porque mi palabra lo ha dicho, por 3 años y medio no lloverá. Ahora escuchen, hasta que yo diga que llueva. Entonces era importante que siguieran a Elías, que lo siguieran, porque él tenía la palabra para volver la lluvia nuevamente a la nación de Israel, pero no lo hicieron. Ellos se quedaron en su orgullo idolátrico, adorando a Baal y siguiendo el consejo de 850 profetas, 400 masculinos, 400 femeninos y 450 masculinos. Así que ellos se quedaron y dijeron, ¿qué nos importa que un solo Dios, que es uno, se vaya cuando tenemos 850 profetas con nosotros? Bendito el Señor. Bendito el Señor. Esto es algo tremendo, ¿sí? Así que bueno, ok. La predicación de anoche que digo para los hermanos de Eloy. Usted está diciendo la predicación que se dio a las 8 de la noche, hermano Fabián. ¿Usted está hablando de ella? Estoy pensando que bueno, como quieras. Ok, ahorita vemos eso, hermano. ¿Qué no tienes? Durante la semana. Ok, hermano, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién siguió a Elías sabiendo que él llevaba la verdad de la palabra? Mientras que ellos decidieron seguir a 850 profetas falsos, diabólicos, con profecías falsas, y dejaron a un hombre al cual él mismo decía estas palabras. Oigan estas palabras que Elías siempre decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¡Wow!
Dios mío, qué palabras, escuchen esto, mis hermanos. Así que entonces, hermanos, esto es tremendo porque, vean, él estaba delante de la presencia del Señor. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? ¿Saben qué significan las palabras que Elías cada momento decía? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Significa, entre tantas palabras, algo así como esto. Porque yo vivo y estoy siempre en la inmediata presencia de Dios. En la inmediata, subrayen esa palabra. Yo vivo en la inmediata presencia de Dios. Ni Moisés vivía cuando él decía, y no hubo hombre como Moisés que hablara cara a cara con Dios. No voy a desviarme para decirles ese punto, pero Moisés jamás vio la cara de Dios ni vio el rostro del Señor, como lo hizo en este caso Elías, cuando él decía, en cuya presencia estoy, es decir, estoy frente a él, a su inmediata presencia. Amén. Pero a pesar de que él decía estas palabras, el pueblo de Israel nunca lo siguieron. Prefirieron esperar en sus 850 profetas a ver si ellos eran capaces de romper la profecía que había dictado por medio del Espíritu de Dios Elías. Y sin embargo, vean, esperaron en vano porque nunca pudieron romper la profecía hablada por el Espíritu de Dios. Esto les deja saber, hermanos, que pueden ustedes seguir a 850 pastores salidos de la nada, que seguir a un pastor que vive en la presencia de Dios y que siempre les va a dar la verdad y que siempre les va a decir la verdad. Y ese pastor es la hermana Gis. Bendito su santo nombre. Uno contra muchos. Una contra muchos. Primera de Reyes 18-19, hermano Dani, habla de los 850. Ahorita vamos a ver. Entonces, ustedes siguen una lección, o siguen a 850 pastores falsos de la prosperidad, y apóstoles y apóstolas y profetas masculinas y femeninas que pululan por todos lados. ¿O siguen solamente a alguien que dice la verdad, que habla la verdad, que predica la verdad? Ustedes tienen que elegir, hagan la elección. Bueno, la cita de los 850 profetas. Primera de Reyes 18-19. Fuerte, como dice. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. ¿Vieron ustedes? Son 850. 850 profetas. ¿Y qué hicieron? Prefirieron morir de sed. ¿Y cuánta gente hemos visto así? Que cuando vienen al camino crucificado, hacen exactamente como el pueblo de Israel. Allá en Egipto, allá en mi iglesia, mi pastor no me pedía diezmos, mi pastor no me pedía ofrendas, no me pedía cooperaciones, mi pastor me dejaba pescar libremente. Hermanos, y dice, mejor me regreso allá, que seguir a una persona que tiene palabra y dura como esta. ¿No acaso dijeron los mismos fariseos las mismas palabras? Este hombre habla como quien tiene poder y autoridad, y su palabra es dura. Y eso es lo que no queremos. Queremos pastores suavecitos, que hablen tan suavecitos, hermano, que hasta nos hagan flotar en nubes de algodón. Y dice uno, este es un buen pastor. Pero hermanos, Elías nadie lo siguió. Ahora, déjenme ir al punto. El Señor le dijo, vete al arroyo de Cherí. Vete para allá, ahí beberás del río. Pero si ustedes han leído la historia, déjenme decirles algo. Se secó el arroyo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se secó el arroyo? ¿Qué pasó? Miren, hermanos,
Debemos aprender primero a escuchar antes de hablar. Antes de hablar debemos escuchar. Déjenme decírselo. Escuchaba yo hace tiempo a un predicador y decía, hay veces, bueno, así lo que pasó, digo, hay veces tengo miedo de depender totalmente de Dios. Hay veces me entra desconfianza y me digo a mí mismo, Roberto, de veras debemos de confiar en Jehová Dios. Acuérdate lo que le hizo a Elías y acuérdate lo que le hizo a Jesús cuando estaba en la cruz. Lo abandonó y abandonó también a Elías en el arroyo de Cherit, porque también se secó el arroyo. Piensa si de veras debemos confiar al 100% en Jehová Dios. Ahora déjenme decirles el misterio, déjenme decirles el secreto. Dios había hecho un pacto con Elías. Ahora tienen que entender, déjenme desglosar la historia antes de. Dios le dijo a Elías, vete al arroyo de Cherit, y yo enviaré a los cuervos. Ya les hablé ayer y hoy, en la mañanita, temprano, les hablé un poco más sobre ese tipo de cuervos. ¿Quiénes son esos cuervos? Y el Señor le dijo, y ahí del arroyo de Cherit beberás del agua. Había un pacto. Cuando el arroyo de Cherit se hubiese secado, era el tiempo de que Elías saliera para nuevamente mostrarse en su ministerio público y saliera de su ministerio privado o saliera de haber estado cantando el canto de la tórtola en el desierto. El arroyo de Cherit, cuando se secó, fue la señal de Dios para decirle, ya estás listo. Ahora sí, sal para que te presentes ante Acab y esa mala mujer Jezabel. Pero déjenme contarles parte de la historia. Me imagino que esto es emocionante. Cuando el Señor le dijo a Elías, por medio de que le dijo que ya saliera del arroyo de Cherit, cuando el arroyo se secó. ¿Es así como dicen esos predicadores que les falló Dios a Elías? No fue la señal. Que dicen ellos, si le falló a Elías y le dijo vete al arroyo de Cherit, que ahí vas a beber agua del arroyo y luego el arroyo se seca. ¡Wow! ¡Qué dilema! ¿Podemos realmente confiar en Dios? Dios es digno de confianza, pero miren qué gente tan ignorante que no sabe ni siquiera que son ignorantes. Así que entonces, miren mis hermanos, miren, escúchenme, tan ignorantes que ni siquiera sabían que Dios había hecho un pacto con él, y que en el momento en que el arroyo de Cherit se secó, era la voz de Dios, era la señal. En otras palabras, como sucedía en el desierto, cuando la nube se empezaba a mover, era tiempo de desmantelar el tabernáculo, porque la nube empezaba a moverse. Y veían cómo la columna de nube, en el día era nube y en la noche era fuego. Cuando veían que empezaban a salir rayos, truenos, relámpagos y empezaba a convulsionarse, por así decirlo, rápidamente el pueblo de Israel discernía y decían, ¿saben qué? Como que el Señor ya quiere moverse. Y empezaban a sonar las trompetas de plata, que eran el shofar. Habían dos sonidos, el tulúa y el tequía. Y el primer sonido era para que el pueblo se congregara. Y cuando se congregaba, entonces venía el sonido corto, que era el tequía. Entonces el sonido de las trompetas de shofar de plata sonaban y todo el pueblo empezaba a prepararse y a desmantelar el tabernáculo. Mientras veían que la nube empezaba a tambalearse, a moverse, a bambolearse y a sacar rayos, truenos, relámpagos y sonidos de bocina. ¿Y saben qué está pasando, amados hermanos? Esto es exactamente lo mismo que está pasando en estos tiempos. El Señor está moviendo la nube. Estas nubes en los aires están moviéndose, anunciando que debemos ya estar listos, que debemos hacer nuestra maleta, porque ya nos vamos a casa, santos. Ya nos vamos a casa. La nube se está moviendo.
pero la mayor parte de los cristianos están empeñados en su ropero, en su guardarropa. Algunas personas me decían, yo ya estoy haciendo mi ahorro para Navidad, ahora sí la Navidad no me va a agarrar en pobreza. Digo, ¡qué insolencia! ¡Qué insolencia! ¡Dios mío! Otros dicen, ya estoy preparándome porque este año sí me caso. No sé cómo, pero me caso. Aunque sea con un jorobado viejo o como sea, pero este año me caso. Digo, ¡qué insolencia! ¿Por qué no buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué no buscar esto? Porque ya nos vamos de esta vida tanto. La nube se está moviendo y necesitamos, hermano, ya la nube está lanzando rayos, truenos y relámpagos. ¿Qué no lo ves? ¿Qué no te das cuenta? ¿O de veras estás tan ciego y tan ignorante que ni siquiera te das cuenta? ¿O de veras estás en las fauces de Leviatán al grado que no puedes darte cuenta de que el Señor ya está frente a tus narices? Y que debes estar preparándote para irnos ya. Bendito su santo nombre. Así que entonces, hermanos, vean todo esto. Elías tenía todo el poder y la palabra, pero ¿quién lo siguió? Nadie lo siguió. Elías tenía todo lo necesario para hacer llover, pero ahora la parte de la historia es esta. El Señor me dijo, Elías, ya estás listo, estás preparado, ahora ve y enfréntate a Acab y a su malvada esposa Jezabel. Si conocen la historia, ustedes podrán adelantarse a decírmelo. Se fue a meter a una cueva. Y yo les hablé mucho a ustedes sobre el manto de Elías. Les prediqué por varias predicaciones, búsquenlo en YouTube. Búsquenlo en YouTube, ahí están las predicaciones acerca de Elías. Y hablé mucho sobre el manto. ¿Y saben qué pasó? Leviatán le arrebató el manto y lo metió a una cueva, que significa el lugar de tormento donde Leviatán lleva a la mayoría de los cristianos. Y empieza a lanzar un lamento no de paloma en el desierto. No es el canto de la paloma solitaria en el desierto, ciertamente. Es el canto del búho y la lechuza. ¿Y saben qué hizo Elías? Cambió de canto, cambió de canción. ¿Y cómo puedo saber o cómo se entiende esto? Cuando él empezó a hacer algo como esto. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor mío! Yo no me voy a parar frente a Acab ni a su malvada esposa porque me van a matar. Me van a matar, Señor Dios, me van a matar. Ya mataron a todos los profetas del planeta Tierra y soy el único que queda y tú quieres que me pare ante ellos. Me van a dar chicharrón, Señor Dios. Una mentira muy grande que estaba diciendo acá. Perdón, Elías. La mentira más grande que estaba diciendo. Fíjense bien. La mentira. Porque había todavía 100 profetas escondidos en unas cuevas. ¿Ah? Que aquel siervo, se me olvida siempre su nombre de este hombre. Han doblado las rodillas. Dice que había escondido este hombre, un profeta de Dios, había escondido en unas cuevas a profetas que nunca habían doblado sus rodillas ante Baal. Y acá vemos a un hombre, hermanos, que había degollado a 450 profetas y los había degollado. Y ahora le tenía un temor, un miedo a dos personajes que eran como pan comido en las manos de Dios. Y ahí estaban. ¿Conocen la historia? Dice que entonces el Señor se paseaba en el viento, en un silbo apacible, se paseaba entonces entre las ramas de los árboles, de los morales, y ahí no estaba Dios. Bueno, ya les he predicado sobre eso, no voy a meter ahorita en este asunto. Pero conocen la historia. Ahora, ¿ya vieron por qué se secó el arroyo de Chevi? Ahora, hay una cosa antes de.
Ahora, no quiero perder ese punto, el Señor me está haciendo regresar, porque hay un punto interesante ahí. ¿Qué había en el río de Chelim? ¿Qué había en ese arroyo de Chelim? ¿Qué había ahí? 3 años y medio no llovía. ¿Y cómo es que había agua en el río de Chelim? Estaban ahí las 4 letras de no. No tanto así. Cuando Dios envió a los cuervos, que ya les dije que eran criaturas vencedores, ellos vinieron y traían de las aguas a Unán, traían de la infinitud de Dios, trajeron aguas a Unán que corrían sobre el arroyo de Chelim. Por eso nunca se secó. Bueno, nunca se secó durante la sequía. Se secó cuando la voz de Dios a través del secado, del secar del río, fue cuando la voz de Dios vino a él diciéndole: ya no hay agua que beber, es tiempo de que ahora salgas. Sí. Sí. Les voy a decir una moraleja acerca de esto. Cuando Dios nos lleva de bendición en bendición, muy difícilmente, voluntariamente doblamos nuestras rodillas. Muy difícilmente, voluntariamente doblamos las rodillas para orar y buscar al Señor. Así que el Señor espera que se vacíe tu refrigerador, que se descomponga tu lavadora, que se seque la llave del agua, que se seque tu vida y viene la enfermedad, se seca tu cuenta bancaria, se escasea tu crédito en la tarjeta, se escasea todo aquello y dices, ¿qué dices? ¿Qué haces? Dios me abandonó. Dios me ha abandonado, Señor. Jamás vuelvo a diezmar, jamás vuelvo a ofrendar, jamás vuelvo a dar cortinas para el templo, jamás vuelvo a dar una ayuda para el templo. Y mira, Señor, así me castiga. Pero es la voz de Dios diciendo, ¿sabes qué? Dani, es tiempo de doblar rodillas. Has gozado de tanta bendición, de tanta salud, que se te ha olvidado que yo soy Jehová tu Dios. Quiero oír la voz de la tórtola. Quiero que de tu corazón y de tu boca salga el canto de la tórtola en el desierto. Y entonces es cuando Dios nos lleva al desierto a gemir, a llorar por una nueva bendición, por una nueva gracia. No es que Dios se haya ensañado de nosotros, pero ven cómo malentendemos el propósito de Dios. Decía un apóstol de la prosperidad, hermano, decía: odio la pobreza, odio la situación difícil, odio, un odio, estaba manifestando su odio por el dolor. Yo odio el dolor y el sufrimiento. Así. Ay, sí. Bueno. Como que de qué privilegio contamos. Pues como de qué, exactamente. Así que bueno, mis hermanos, déjenme culminar, me quedan todavía 20 minutos. Ya les he dicho que habrán 2 hombres poderosos de Dios, Elías y Enoc, que serán traídos de regreso para estar en la tribulación y desafiar y sobreponerse al anticristo. Con razón Dios dijo: no desprecien el día de las cosas pequeñas, porque 2 personajes, sí, poderosos, pero pequeños. ¿Por qué pequeños? ¿No acaso es contradictorio decir 2 grandes y poderosos hombres van a estar en la tribulación, Elías y Enoc? Y luego estoy diciendo porque son pequeños. Precisamente la pequeñez los hace ser poderosos. El ser pequeños, el ser hechos polvo, el venir convertidos en talco, en fragancia, en humo, en nada, es lo que hará que sean verdaderamente poderosos en la gran tribulación. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Así es. Diga el débil, fuerte soy. Diga el que se ha convertido en talco, en fragancia, en incienso doblemente molido, diga: fuerte y poderoso soy.
Aleluya, bendito su santo nombre. No importa cuán pequeña es la carne de lo alto, no importa que tan pequeña sea la porción que traían estos cuervos a la boca de Elías, no importa que tan pequeña sea, pero vean cuánto poder le ministraba al cuerpo físico y espiritual en la vida de Elías. Así que es su fuerza para hoy y para siempre, para que ustedes siempre estén haciendo la voluntad de Dios. Dios les da, amados, cosas pequeñas. Y uno, hermano, desprecia el día de las cosas pequeñas porque piensan en una gran estatura por este lado, o esto o aquello, donde ustedes estarán seguros que lo necesitan. Amados, no necesitan eso. Solo necesitan una cosa pequeña y diminuta. Eso es todo lo que ustedes necesitan. A Dios sea toda la gloria, bendito su santo nombre. Así que si Dios lo permite, mis hermanos, mañana estaré tratando de continuar. No, mañana ya es sábado. Ya mañana todos ustedes tienen trabajo, tienen actividades personales. Yo no, yo todavía puedo estar predicándoles todo el sábado si así lo deseo. Bueno, pero hermanos, hoy por la noche no tenemos estudio. Hoy por la noche no tendremos estudio. Así que si Dios lo permite, nos estaremos mirando hasta el domingo, si así Dios lo permite. Así que, amados míos, ha sido un gozo, un placer estar caminando en este estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, amados míos. Y pues a Dios se ha dado toda la honra y toda la gloria. Gracias por la vida de ustedes, que se dan su tiempo para hacer realidad estas transmisiones por internet. Que Dios los bendiga, que Dios ponga mucha bendición en sus corazones. Y a todos los abrazo con amor y con cariño. Que Dios los bendiga. Vamos a darle las gracias a nuestro Dios por su hermosa enseñanza. Si usted aprendió algo, si recibió algo de provecho en su vida, pues denle el amor y la gloria a Dios. Si no fue de provecho, si no fue de bendición para usted, pues usted no tendrá nada de que darle gracias a Dios. Así que usted lo recibe, usted lo recibe. Nuestro bendito Dios, en este hermoso momento, nuestro corazón, Señor, se ensancha en alabanza, en gratitud y adoración hacia tu santo y glorioso nombre. Quiero darte las gracias, Padre Dios, por la oportunidad que tú me has dado de dar este mensaje al corazón de cada uno de mis amados hermanos que han estado, Señor, en esta página, recibiendo tu hermosa palabra. Y yo te ruego, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te suplico y te ruego que tú les bendigas, que tú hagas grande bendición en sus corazones y que este fin de semana sea excelente, grato a los ojos de tu pueblo, mi Dios, que te busca y que se esmera en hacer tu voluntad. Señor, porque la satisfacción que nosotros podemos recibir de parte tuya es el que primero obedezcamos a tu verdad y a tu palabra, y las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias. Ahora te suplico y te ruego, Padre Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronto regreso. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Pues, amados míos, que Dios los bendiga y que Dios llene sus preciosos corazones de tanta bendición como sea posible. Que disfruten este hermoso fin de semana. Yo todavía tengo que salir y seguir trabajando durante todo el día, predicando la palabra de mi Dios. Un abrazo de amor para todos ustedes. Que Dios los bendiga.